Hola a todas y a todos. Vamos ahora con un problema de junio de 2009 de la SPAO de Valencia, de movimiento ondulatorio. El problema dice lo siguiente. La amplitud de una onda que se desplaza en el sentido positivo del eje X es 20 centímetros. La frecuencia es de 2,5 Hz y la longitud de onda 20 metros. Escribe la función I de xt que describe el movimiento de la onda sabiendo que I en el punto y en el instante 0,0 vale 0 metros. He borrado el enunciado del problema y he puesto los datos, los tenemos aquí. La amplitud son 20 centímetros, pasamos a metros, 0,2 metros, la frecuencia 2,5 hercios o 2,5 segundos a la menos 1, la amplitud 20 metros y nos dicen que la elongación al instante 0 en el punto 0, en el foco, vale 0 metros. Este problema es muy similar, por no decir prácticamente igual, al de junio de 2006 en Valencia, de las PAU. Bueno, yo digo PAU, selectividad, de BAU, las pruebas de evaluación para el bachillerato, para acceso a la universidad. Vamos. Nos dicen también que la onda viaja en el sentido positivo del eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando calculemos la ecuación de onda, que es lo que nos pide, y en función de X y de T, cuando pongamos A, que es la amplitud por el seno de omega T, que es la pulsación, la frecuencia angular, menos K por X, que es el número de onda, más phi sub 0, aquí pondremos este menos, que tiene el sentido que la onda viaja en el sentido positivo del eje X, viajará en el sentido negativo del eje X o más. ¿Vale? Bueno, prácticamente nos lo dan todo. Recuerdo que en junio de 2006 no nos decían nada de la fase inicial, de las condiciones iniciales del problema, y podríamos elegirlo. En este caso sí que nos las dicen, pero creo que son los mismos datos y todo. Bueno. La amplitud la sabemos, ahora luego la pondremos, 0,2, vamos a calcular omega y K a través con la frecuencia, con la longitud de onda. ¿Vale? Como omega es 2pi por f, tendremos 2pi por 2,5. 2,5, que eso será 5pi radianes, segundo a la menos 1. El número de onda K, 2pi partido lambda, eso será 2pi partido 20. Eso será pi decimos. Pi partido de 10. Esto viene en radianes, metro a la menos 1. Vale, luego nos faltaría phi sub 0, pero yo recomiendo que ahora pongamos la expresión de la ecuación de la onda y dejemos phi sub 0 para el cálculo ahora utilizando este dato. Calculemos ahora el valor de la fase inicial, phi sub 0. Ya le he borrado todo lo anterior, he puesto la expresión con la amplitud, la omega, la K, el phi sub 0 y he puesto ahí metros. Normalmente no se suele poner, pero sí que se puede poner, realmente es más conveniente porque la elongación va a venir en metros, o cuando calculemos la velocidad, se nos la piden en metros por segundo. No es un error propiamente dicho, pero bueno, si lo ponemos, a mí se me suele olvidar, o no lo suelo poner porque creo que ya se entiende. Podemos poner una frase diciendo la elongación vendrá en metros, la velocidad en metros por segundo. Bueno, en fin, calculemos phi sub 0. ¿Vale? ¿Cómo se va a calcular phi sub 0? Sabiendo las condiciones iniciales de nuestro problema, que la elongación en el instante inicial, en el punto inicial, vale 0 metros. Luego aquí, si ponemos I de 0, 0, pondremos un 0. 0 será igual a 0,2 por el seno de 5pi por 0 menos pi partido 10 por 0. Este era x, 0 y la t, 0 también, ¿vale? Pues los dos son 0. Más phi sub 0. Vale. En este caso vemos que todo es 0 menos phi sub 0 y el 0,2, si dividimos los dos miembros de la igualdad por 0,2, quedará un 0. Nos quedará 0 igual a seno de phi sub 0. Luego aquí nos preguntamos dónde el seno vale 0. El seno vale 0 en 0 grados, en 180, bueno, 0 y en radianes, en pi radianes. Y luego tenemos que ir sumando y cada pi radianes se repite el valor del 0 para el seno. Luego de aquí podemos poner phi sub 0 va a ser 0 más n veces pi, siendo n 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, o poniéndolo, podemos poner eso en igual a 0, más menos 1, más menos 2, o podemos poner n perteneciente a los números enteros. De todas maneras, ahí lo que vamos a hacer es escoger
una solución. La primera, para n igual a 0, tendremos que phi sub 0 es 0. Lo sustituiremos ahí. Bueno, aquí, que es la expresión general. Luego, si phi sub 0 es 0, realmente eso significa que la onda, la perturbación, si ponemos la y en función de la x, va a salir de aquí, es decir, será así. ¿Vale? Luego la expresión general de nuestra onda simplemente es quitar el phi sub 0 porque es 0. ¿Vale? Nos quedaría y de xt igual a 0,2 coseno de 5 pi t menos pi décimo de x. Y ya está. Preparamos esto. Y ya lo tenemos. Espero que lo hayáis entendido. Ojalá salga un ejercicio de estos en las EBAU, porque bueno, es muy típico y no es demasiado complicado comparado con otros. Venga, nos vemos.